Buenas noches, profesora Rosa. En esta ocasión, mis compañeros y yo vamos a sustentar la tarea académica 2, la cual se ha hecho en base a las pandillas en El Salvador. Bueno, para dar inicio a la sustentación, los actos delictivos han sido y son una constante a través de las culturas y estados que existen alrededor del mundo. Esto por lo general comienza en las zonas más pobres, en donde los niños y adolescentes comienzan con pequeños actos delictivos que van creciendo paulatinamente. En algunos países las pandillas ascienden a tal grado que ya son considerados una amenaza para el Estado, es decir, se les llama grupos terroristas, por lo que el Estado toma medidas ya más drásticas, como lo que ha sucedido en el país de El Salvador, en donde Bukele le ha quitado los derechos a los maras salvatruchas. Eh, y esta decisión ha sido muy criticada alrededor del mundo. Es por ello que nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Crees que es justificable el accionar de las pandillas en El Salvador? Bueno, en nuestra opinión consideramos que no es justificable el accionar de las pandillas. Es por ende que en el presente video vamos a dar eh, argumentos que van a sustentar nuestra posición. Las personas salvadoreñas que emigran a los Estados Unidos en la década de 1980 y 1990 seguirían en los barrios marginales y empobrecidos de dicho país. En este escenario, se forman las primeras organizaciones de los jóvenes salvadoreños en búsqueda de la seguridad y ayuda. Entre tanto, se da el surgimiento de las que son las pandillas más grandes como la MS-13 y Barrio 18, por lo que estos jóvenes se unen a dichas pandillas en busca de seguridad debido a la exclusión social y a la violencia en las comunidades marginadas de los Estados Unidos. Se unieron a esta comunidad por supervivencia y también a no tener familiares en quienes refugiarse. Muchos de ellos fueron deportados a El Salvador, lo que empeora el fenómeno en las pandillas. También tomaron el modelo pandillero a su regreso a una nación azotada por lo que es la pobreza, la desigualdad y la violencia. Como resultado, en estos grupos se expandieron rápidamente por El Salvador. Dicho crecimiento también está vinculado por los factores político, social y económico. La desigualdad económica da como resultados que los jóvenes se unan a las pandillas al ser una forma rápida de obtener ingresos. Al mismo tiempo, estas organizaciones crecieron debido a la debilidad de la justicia y corrupción del sistema. Bien, para continuar con los argumentos, la violencia no es un fenómeno reciente para la sociedad salvadoreña. Las pandillas juveniles es uno de los fenómenos sociales más dramáticos de la historia reciente de dicho país, que es El Salvador. Asimismo, podemos decir que este es un país donde ser joven es sinónimo de violencia y crimen. Tanto es que las principales víctimas y victimarios de la violencia homicida son los jóvenes que están entre la edad de 15 y 29 años, siendo los varones los más vulnerables. Además, la pobreza de oportunidades educativas y el empleo son los principales indicadores que existan las pandillas. Debido a esto, la violencia y el empobrecimiento se ha venido incrementando. Algo relevante que hemos investigado es que en el 2014 El Salvador tenía un índice de pobreza nacional. Es por eso que también se ha enfrentado a dificultades económicas. Ante dicha situación, todos los ciudadanos estaban en riesgo, porque el gobierno no tenía el rigor necesario para erradicar el crimen, la violencia y similares. En lugar de mejorar, la situación empeoró lamentablemente, con pandillas tomando lugar y eventualmente comenzando a matar a aquellos que no seguían las reglas. La inseguridad y la delincuencia son los mayores problemas nacionales, seguidos de la situación económica, que afecta negativamente la calidad de vida de la población, deteriora la estructura social y provoca costos humanos y económicos. Además, las autoridades que no siguen sus sugerencias despiertan la ira pública cada vez que personas de malas condiciones de vida llegan y ocupan sus lugares, lo que genera violencia, la delincuencia y abuso. Por otra parte, las autoridades y el gobierno están tomando medidas para ayudar a las personas que viven con el temor de ser asesinados por las pandillas que los reemplazan.
nuevamente porque la mayoría de las personas no cumplen con la ley. Al cabo de un tiempo, al ver que el pandillaje había incrementado y afecta a la población, el presidente de El Salvador optó por tres medidas para combatir el pandillaje. Estas son aprobadas por los salvadoreños. Entre estas opciones se prohibió realizar de grafitis. Bien, y continuando con la exposición, no solamente se prohibió los grafitis, sino que también se solicitó la construcción de un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad, que tenía capacidad para 20.000 presos, el cual se convertiría después en el más grande del país. Por lo tanto, según la historia misma, ¿no? Y sus consecuencias que ya hemos visto, se observa que a diario se vulneran los derechos de las personas, debido en parte a sus realidades sociales e ideológicas. No podemos negar que existe el racismo y la discriminación en la sociedad. Por ejemplo, hoy en día también se forman distintos grupos de personas que se relacionan entre sí, crean sus propias asociaciones, incluso llegan a odiar o a desear el mal a quienes no están dentro de su grupo social, como es en el caso ya analizado de las pandillas de El Salvador. No obstante, creemos que estas divisiones se dan también debido a la diversidad cultural existente en nuestra sociedad. He allí la importancia de aprender a vivir en una sociedad intercultural. En conclusión, a lo largo de la historia hemos podido presenciar cómo los derechos humanos son vulnerados de distintas formas, ya sea por su clase social o ideológica. Entre la forma de desigualdad encontramos el racismo y la discriminación en la sociedad. Es por eso que las personas que sufren este tipo de maltrato se comienzan a relacionar entre sí. Personas que sufren lo mismo crean primero pequeñas asociaciones donde sentirse protegidos. En algunos casos, estas asociaciones son creadas para el mal, como es el caso de las pandillas en El Salvador, que se originaron en Estados Unidos. Además, su crecimiento también está vinculado a la debilidad del sistema de justicia en el país y de su sistema anticorrupción. Esto, ante esto, el gobierno no tenía ni la más intención de erradicar la violencia en el país. Esto ocasionó que las situaciones se empeoren y las pandillas logren tomar el poder en algunas ciudades de El Salvador, por lo que ellos mismos crearon sus propias reglas y aquellas personas que no decidían acatar dichas reglas terminaban muertas. Esto generó un miedo en la población, donde dichas pandillas se y les permitió mantener bajo control por bastante tiempo aquellas ciudades. Después de esto, cuando la situación se salió de control, el presidente propuso tres medidas para combatir el pandillaje y recibió el apoyo de la población salvadoreña. Estos ciudadanos optaron por tomar estas medidas para que el país sea más seguro y que la población salvadoreña se sienta más protegida al día de hoy. Gracias. Gracias.